vos te pasa algo, no le voy a perdonar a ese poligringo. Nada me va a pasar. Ocúpate de tu problema, que yo me ocupo del mío. Yo lo que quiero es que me lleves a trabajar con vos y que me pongas carro, casa y todos los juguetes. Si ella mata a Alfredo pensando que soy yo, nosotros desatamos el infierno en la tierra. Ay, te quita desfigurarla para matarla. Ah. Sí, madre, ven para acá. Así mismo, ¿eh? Para asegurarme que no engañe al diablo con su belleza. Igual que lo hizo conmigo, la cabrón. Es perfecta esa chulada, hombre. Perfecta. Ya llegó la huerca, patrón. Pues que empiece la función. Vamos a ver de cuál madera sale la primera urna, cabrón. Ahí están los dos. La pelea del siglo. Esto sí que se va a poner bueno. Llegó la hora de la verdad. Porque sí, a mí todo el mundo me ha dicho, no, que un muchachito viene con el pan debajo del brazo. Listo, yo pongo el brazo, usted muñeco pone el pan. ¿Cómo la ve? Espérate, pelada, ¿te lo digo en un tablerito o qué? Yo ya te dije que si ese cachorro es mío, yo voy a responder. Manuel, te voy a decir solamente dos cosas. Una, vos vas a responder por este muchachito porque sí es hijo tuyo. Y segundo, vos me vas a llevar a trabajar al cartel de Jalisco. Porque ese es tu negocio, el de Sara y el de tu hijastro bonito. Yo no me voy a quedar aquí esperando que los malparidos que los están persiguiendo a ustedes para matarlos vengan aquí y me maten. No, señores, que eso es una amenaza también para mí. Vení, te muestro esta cosa, vení. Vos o nos salvás o vas a dejar que maten a tu pelado. Mira esto. No me pudiste matar. Y ahora te va a pesar porque lo que se te viene es una guerra sin cuartel para Jalisco. De aquí para adelante, cada muerto lleva tu nombre, señor Acero. Cuídate, tú y los tuyos, porque van a correr ríos de sangre. Cada muerto lleva tu nombre. Eso fue lo que dijo ese señor malo y muy bravo. Es que mira, Mani, hasta se me ponen los pelitos todos chinitos y a mi bebé también. Es que no es justo, Mani, no es justo que yo me quede acá porque es que entendé una cosa. Yo soy la mamá del hijo del esposo de la señora Acero. O sea, yo también estoy amenazada, estamos en guerra. ¿Vos vas a permitir que maten a tu pelado o qué? Este es el occiso. Necesitamos que nos diga si efectivamente se trata de Horacio Quiroga. Sí. Es Horacio. Mi Horacio. ¿Me dice su nombre completo, por favor? Usted no puede interrogarla en este lugar. ¿Y usted quién es? Mario Casas, presidente de Farmacasas. Y si no me equivoco, usted no tiene jurisdicción. Y tampoco es un agente federal, ¿verdad? Por favor, vine a darle el último adiós a mi amigo Horacio. No puede acercarse al cuerpo, señorita. Tendrás que hacerlo desde acá, Araceli. Y breve porque el señor está apurado. Así que le voy a mandar a mis abogados. Aquí está, ve. Golpe para el cartel de Tijuana. La señora Acero, ahí dice, es sospechosa por la muerte del Teca Martínez. Ve, aquí hay otro. Este, por ejemplo, dice ropita colombiana, a él le de moda. Ah, no, esto es una ropita, un negocio que yo estoy haciendo y me pagan una comisión, pues, por las ventas acá. Pero no me voy a desviar del tema porque yo tengo muchos recortes acá. Otro de la señora Acero, el regreso de la señora Acero. Y espérate tú, te hablas más que una lora mojada, ve. ¿A vos hay que hablarte con mensajes de texto o qué? Oigan a este. ¿Usted parece que yo hablo mucho o qué? Ah, no, yo exagerado, pues. Pero ¿sabes qué? Tenés razón, no te puedes quedar acá porque nuestros enemigos te pueden hacer algo. Mani, es que es lo más lógico. Ahora, pues sería muy irresponsable de mi parte si no te protejo, ¿sí o qué?
Tanto así como llevarte conmigo a vivir en el mismo techo de Sara, eso sí tiene más futuro la semana pasada, ¿oíste? Pero ¿por qué no? Manny, estamos en guerra, tenemos que atrincherarnos, estar todos juntos para que a mí no me pase nada, pobrecito mi bebé. ¿Qué tal que a mí me maten así embarazada? ¿No es muy triste? ¿Cómo fue que me dijiste que se llamaba la vieja esa? Una tal Tuti. Es colombiana también. Es la que le vende drogas a Begoña y a Salvador. Pero lo que no entiendo es que hacía el Yoyo en su casa. Bueno, porque el Yoyo fue novio de esa vieja. ¿Entendés, mamá, por favor? Don Pedro no demora en unir los cabos de que Salvador es hijo de Sara, tú y el Yoyo trabajando para ese cartel y yo en la mitad de todo esto. ¿No vas a empezar otra vez con lo mismo? Yo ya te dije que no camello con Sara. Yo solamente le ayudo a Araceli de vez en cuando con las peladas para los palenques y ya. ¿Pero por qué lo seguís negando? Si hasta le guardas billetes aquí en la casa. Bueno, ya baja la voz. Mira que ni siquiera clientela me queda, hombre. Mamá, piensa muy bien cómo te vas a salvar cuando te descubran. Porque cuando llegue el momento de la verdad yo no te voy a poder ayudar. Pepe. Pepe, vení para acá. Hola, Soraya. ¿Está Begoña? Ay, mijo, usted debería irse. ¿Está Begoña, sí o no? ¡Begoña! 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 Tranquila, Soraya, voy a hacer tus cosas, yo me encargo. Es que tu papá me va a correr. No me va a pasar nada, de verdad, ve. Gracias. Gracias por venir y por perdonarme, de verdad. Salvador, me haces feliz. A ver, Begoña, te quiero explicar algo. Yo vine a verte porque estoy loco por ti y sé que no debería. Yo ya no quiero tener problemas con tu jefe y no quiero que tú te metas en problemas tampoco. Pero mi papá no está. Yo sé. No vi el carro y por eso me atreví a entrar. Pero él puede entrar en cualquier momento, ya me tiene el ojo puesto. ¿Él sabe que nos vimos anoche en el depa de Tuti? No, obviamente no. José Ángel no le dijo nada. Solamente supo que yo estuve ahí comprando mis pastillas para adelgazar. Quiero estar contigo para siempre. Te lo juro que así va a ser para siempre. Vamos a mi cuarto. No, mejor vamos a otro lugar, ¿ok? Pero sin drogas, Salvador. Ya no quiero lastimarte. Sin drogas. Yo solo te necesito a ti. Begoña, Salvador. Voy a hablar con Sara a ver si de pronto te podemos conseguir una casa de seguridad, ¿sí? ¿Qué? Oigan a este. A mí no me interesa que usted me meta en un apartamento con un par de gorilas como si yo estuviera en una cárcel. Pobrecito su bebé, mijito. No le da pesar que nazca ahí como si fuera un preso. Espérate. En serio, métete un curso de meditación. Haz algo, ya no más. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a entregar este billete y después cuadramos, ¿sí o qué? Billeticos sueltos, mijo. A mí no me interesa su plata, Manuel. Yo lo único que le estoy pidiendo es casa, carro, trabajo y dignidad. Es lo mínimo que se merece la mamá de su primogénito. Dios mío, ¿dónde me gané yo esta rifa, Todo bien. Listo. Si Sara lo autoriza, te bajo hoy mismo para allá. Pero eso sí, Marta Mónica, juiciosita, sin enredos por la sombrita, ¿sí me entendés? Derecho. Y mucho cuidado con acercarte a Salvador. Porque si Sara llega a saber que vos antes le vendías droga, te morís. Deja de señalarme, porque me regañas. No he empacado las maletas y ya me está regañando, Manny. Vos sí sos. Es que Sara es capaz de matar por su hijo. ¿Sabes qué, Tuti? Ahora que vas a ser madre, vas a entender que todas las madres son como fieras a la hora de defender a su cría. Dilas con eso. ¿Estás sordo, muchacho? Quiero que te retires de mi casa. Begoña no está para visitas. A ver, papá, no te tengo que explicar lo que es obvio. Salvador es mi novio y me puede venir a ver las veces que él quiera. No me lo puedes prohibir. Yo te prohíbo lo que se me pega la gana, porque soy tu padre. El día que tengas una carrera, un trabajo y ganes tu propio dinero, ese día vas a hacer lo que se te dé la gana. Señor, yo quiero a su hija a la buena. No hay por qué atacarnos así. ¿A la buena? ¿Es en serio? Dejaste aquí una pistola la primera vez que viniste y el otro día Begoña tuvo una sobredosis cuando la visitaste. ¡Eso es a la buena! Lo de la pistola ya lo expliqué, señor. Mi hija cambió cuando apareciste en su vida, Salvador. Ahora está metida en broncas y en cosas peligrosas. Salvador no tiene nada que ver. ¿Qué quiere que haga entonces, señor? Para demostrarle que la quiero derecho. Estoy dispuesto a hacer lo que sea, nada más dígame. Muy bien. Quiero conocer a tus padres.
Gracias por venir. Pensé que no ibas a aceptar mi invitación, Teca. Vine para que veas con tus propios ojos que no me mataste, chulada. Me dejaste en una cama por 2 meses. Bueno, no hablemos del pasado, ¿sí? Hagamos un pacto de no agresión. Al final esto es un negocio y con esta guerra entre los dos nadie gana. Los dos perdemos. ¿Qué ching quieres? Háblame claro. ¿Qué tienes en la voz? ¿Por qué hablas así? Pues ¿cómo quieres que hable después de la puñalada que me diste en el pescuezo? Suerte que me queda vos, chulada. Lo único que hice fue defenderme. Me violaste, Acacio. Y por eso quise matarte. Qué poca madre tienes, cabrón. La violación, sí. Sí, eso. ¿Y ahora qué? Pues lo que te dije. Te propongo que enterremos el hacha de la guerra y nos concentremos en el business. Dividamos territorios. ¿Qué dices? ¿Hay trato? El Teca se está llevando la mano a la espalda, seguramente bien armado. Nos dé la orden, jefe. Lo matamos. Lo tenemos a tiro. Negativo. Al Teca lo quiero vivo, lo quiero entregar a la DEA a cambio de mi perdón. Señores, todos en la mira con el Guarura y el Teca. Y recuerden que ese desgraciado lo quiero vivo. Así que si hace un movimiento extraño, le disparan a la pierna. ¿Estamos? Enterado, Marcelo. Lo tengo en la mira. Estamos preparados, señor. Los hombres de Mario también están listos. Tenemos a la señora Acero cubierta por todas partes. Nadie dispara hasta que yo lo diga. Ni un segundo antes. ¿Qué está pasando, indio? Alfredo ya puso la mano sobre su pistola, patrón. El vato está muerto de miedo y va a dispararle a la huerca en cualquier rato. Pero hasta ahorita parece que ella se tragó el cuento y cree que el colmeno es usted. Pues entonces que ya mismo le dispare a Alfredo a esa vieja. ¿Hiciste lo que te pedí, indio? Sí, patrón, lo hice tal cual. Con estos ojos que se han de comer los gusanos, supervisé todo para que no hubiera falla. ¿Ah? ¿De qué están hablando? Ya le dijo que sí. Se trata de Horacio Quiroga. ¿Desde cuándo lo conoce? Desde poco menos de 5 años. Era un gran músico y un gran compositor y me hacía todas las canciones que cantaba. Araceli, ya no tienes que decir nada más. Por favor. ¿Tiene familiares? ¿Alguien que nos pueda dar información más precisa? ¿No se da cuenta que no puede hablar? Su única familia éramos nosotras, las muchachas de la banda. Horacio era huérfano. ¿Sabe si tenía enemigos? ¿Sospecha de alguien que quisiera hacer el atentado? Estamos casi seguros de que esto se trata de un atentado del cártel de Tijuana. ¿Hay alguna relación entre el fallecido y esos delincuentes? Ese cártel controla Guadalajara, el resto del estado y sus alrededores. Es fácil convertirse en presa de ellos. Además, pudo tratarse de una confusión. ¿Quién querría matar a un simple músico de banda? Señorita, un sicariato efectuado por ese u otro cártel casi nunca es una confusión. Ellos conocen perfectamente bien a sus enemigos. Vamos a necesitar los nombres de todos los músicos que tocaron con usted en esa fiesta. Si ustedes quieren seguir interrogando a mi prometida, van a tener que hacerlo por medio de una orden judicial y con mis abogados. Permiso. Este es un caso de narcotráfico, señorita. Y si usted quiere saber algún día quién asesinó a su amigo, es mejor que comience por contarnos todo lo que sabe. Sí, yo también quiero saberlo. Sus amenazas no nos intimidan. Vamos. Veneno del bueno. Mientras más bonita la flor, más afiladas sus espinas. Oye, India. ¿Qué no? Ya sé que no me soportas, pero como estamos viviendo en la misma casa... Esta es mi casa. Sí, ni que lo digas. Se nota tu mal gusto en todos los detalles de tu decoración, pero te perdono. Lo que te quería decir es que si me puedes servir, por favor, un café y conste que te dije por favor. La verdad es que usted está bien pendiente. Aquí el único que manda es el patrón. Y usted, güera,
Se siente muy importante nomás porque se vende como aliada de Don Teca. Pero será aliada hasta que su hermana Sara muera. Y a eso justamente fue el patrón. Sí, a encargarse de que la vieja esa se encuentre con Malverde. Así que, güerita, vaya haciendo sus maletas, porque este hotel ya cerró sus puertas. ¿Tú qué vas a saber, India? Ahorita que llegue el Teca, voy a platicar con él de ti. Después de que muera Sara, usted va a ser desechable. Mejor cállate. Tengo visiones y te veo llena de sangre huyendo de Don Teca. ¡Bruja! Te encargo mi café. ¿Con cicuta, señora? Claro que sí. No, con azúcar, bella, por favor. Ven y lávale el pelo a Carmencita. Ponele el último tratamiento ese que llegó para que le quede el pelo así bien brillante, bien bonito. Yo ya vengo. Aquí te traigo la última relación de cuentas. Te quedo debiendo una lana, pero apenas consiga chamba y te la voy a pagar. Pero, Juaco, no tenés que hacer esto. Vos a mí no me debes nada. Las parejas no se deben nada porque todo lo comparten. Pero tú y yo ya no somos pareja. Quiero dejar todo aclarado antes de que me vaya para siempre. No, Juaco, espérate. Espérate, no seas así. Mira, yo creo que todavía podemos buscarle el ladito para que funcione. No tienes por qué ser tan radical. Yo a vos te quiero y no me veo sin vos, Juaco. No te vayas de mi vida. ¿Me perdonas? Es la condición que te pongo. Sin eso no vuelves a poner un pie en mi casa. Claro que sí, señor. Yo voy a arreglar todo para que conozcan a mis padres. Le puedo decir a mi mamá y ustedes pueden venir a la casa a cenar un día. Hasta entonces no quiero volver a verte cerca de mi hija. Begonia está recuperándose y no necesita visitas. ¿Por qué tratas a Salvador como si fuera un delincuente y a mí como si fuera una chavita? Vete a tu cuarto, Begonia. Y tú te vas de mi casa. No, Salvador no se va a ningún lado. A ver. Si yo digo que se va, carajo. Respeta a tu padre. ¿Sabes qué? La que se va de aquí soy yo. Mira, no sé por qué mi hija tiene esa fijación contigo, pero termínate de ir antes de que... ¿Antes de qué? ¿Me está amenazando? ¿Qué pasó, patrón? ¿Todo bien? Todo bien, chicos. ¿Patrón? ¿Quién eres tú que anda con guaruras? Espero la llamada de mi mamá para que la conozca. Vámonos. ¿Qué andas buscando allá atrás? ¿Vas a sacar una pistola? Si te mueves, te reviento la cabeza. ¿Qué está haciendo este pen? Si usted pone ese dedo en el gatillo, la mato, señora Acero. ¿Cómo me llamaste? ¿Señora Acero? Tú no eres el Teca Martínez. La señora de acero.